Bueno, ¿cómo están? Quería finalmente poder sacar este video en el cual habíamos quedado que habían hecho algunas preguntas ahí anónimas y queremos ver la posibilidad de poder darle respuesta. Así que bueno, quiero comentarles por acá. Esta es la plataforma de Lo que acá son anónimas, no sabemos bien. Tenemos algunas preguntitas y vamos a comenzar con la primera acá de abajo para arriba. ¿Por qué no hay tiempo de testimonios o agradecimientos en el culto dominical? Considero que sería bueno tener ese tiempo como iglesia. Bueno, para esta y para todas las preguntas voy a asumir que no solamente estuvieron presentes o por lo menos se pudieron poner al día en lo que fueron las predicaciones de esta serie de los dones espirituales, sino que principalmente pudieron estar presentes en lo que fue la última predicación del final de 1 Corintios 14, que bueno, hay llamado relajo con orden bueno, sigamos el orden de Dios, en realidad fue lo que estuvimos viendo ahí en el culto, en la reunión, en la celebración en comunidad. Sigamos el orden de Dios viendo cómo este pasaje, si bien es muy complejo, si bien tiene partes que a veces nos incomodan un poco, el centro, la idea central en lo que Pablo está enfocando es que Dios estableció un orden y que el seguir en orden es algo bueno, es algo saludable y es algo que nos ayuda. Entonces, ¿cómo que seguimos el orden de Dios? El punto 1 al 20-25 es siendo maduros en nuestra forma de pensar. Y ahí lo puedo repasar. Acá son mis notas de la predicación, pueden ir y repasarlo, pero después también buscando la edificación. Y Pablo acá se va a enfocar también bastante en lo que es, en cómo buscar, someterse a un orden específico también es para la edificación. Y dentro de esto está lo que es el orden del hablar en lenguas con interpretación y que la profecía debe ser juzgado. Y también especialmente vimos acá el orden de las mujeres y acá aclaramos que este era un pasaje complicado, pero esto también está dentro del contexto que ahora lo vamos a ver del tema de la profecía. Por realidad los dos temas en realidad que Pablo está tratando acá son las lenguas y la profecía. Son estas dos cosas que está contrastando y esta cuestión de la mujer, del cual surgen algunas preguntas que vamos a ver más adelante, está dentro de este contexto. Así que, y también, bueno, buscamos la edificación al aprender a callar, que también era algo también importante acá, bien más que nada para el tema de la aplicación, ¿no? Pero bueno, si ustedes realmente tienen esto ahí asentado y repasado, ahí puede ser que algunas de estas cosas tengan un poquito más de sentido y es casi un requisito para poder que pueda contestar estas preguntas, ¿no? Entonces, la primera, ¿por qué no hay un tiempo de testimonios o agradecimientos en el culto dominical? Considero que sería bueno tener ese tiempo como iglesia. Bueno, y la respuesta, y por eso hice este repaso, tiene que ver con una cuestión de orden. ¿Existe la posibilidad de poder ser un cambio que hagamos? Sí. El problema es que algunas veces, o las últimas veces que hemos intentado hacer algo así, es algo que ha sucedido con un poco de desorden, o a veces uno pregunta desde antes si alguien tiene algún testimonio o algo, y suelen ser el tipo de cosas, de costumbres que a veces en las iglesias hay, donde a veces estamos como acostumbrados que alguien así de la nada pregunte, el pastor o quien está dirigiendo el tiempo de alabanza, pregunte y de la nada salga bueno, ahora sí yo me quiero parar, me acordé de algo, voy y lo digo. En vez de que sea algo realmente intencional, sea algo preparado, sea algo... a veces los uruguayos o los latinos en general somos medios que nos gusta irnos por las ramas y a veces no está muy bien filtrado a veces cuando compartimos los testimonios. No siempre, pero a veces si le damos la palabra a alguien en el culto, a veces habla bastante más tiempo del que es la intención poder utilizar para ese espacio. No siempre las personas son muy intencionales en lo que tiene que ver con cuál es el punto o hacia dónde van. A veces simplemente, la realidad es que muchas veces comienzan a contar una larga historia donde es difícil saber, bueno, cuál es el punto, cuál es el testimonio. Entonces creo que a veces ha sido como un poco de esto de que no sabemos. Ahora, sí quiero decir, es bueno poder dar testimonio y darle gloria a Dios por esas cosas. Entonces, yo les animo, si ustedes realmente tienen un testimonio que lo quieren contar, pueden venir, me lo pueden decir, que tienen ganas de una siguiente reunión, contar los testimonios, me tienen que contar qué es lo que quieren decir, de qué manera lo quieren decir, cuál es el punto, por qué lo quieren contar, bueno, y sin duda podemos ver la posibilidad de que eso se cuente. Pero en resumen, creo que simplemente tener un tiempo donde uno abre y bueno, básicamente como bueno, micrófono abierto, ¿no? Que cada uno, que el que tenga ganas se pare y diga algo, es algo que entendemos que termina conduciendo más a un desorden que a
que un momento de edificación. Sin duda el compartir testimonio es algo muy importante, pero quizás esa cuestión más orgánica, más natural, es algo que tenemos la intención de que eso se pueda desarrollar en los refugios, donde nos juntamos, donde tenemos ese tiempo de compartir, donde tenemos ese tiempo más informal, y donde eso se puede dar. Y quizá alguno de los testimonios que afloran en los refugios, alguno de los líderes de los refugios puede evaluar, qué bueno podría ser esto, compartirlo con toda la congregación, pero entender de que bueno, que esas son, y a medida también la iglesia va creciendo, si simplemente damos un tiempo ahí abierto, que cada que levante la mano que quiera decir algo, es algo que puede justamente conducir al desorden. Esa sería la razón, pero al mismo tiempo quiero animarles a que sea que piensen testimonios para compartir, que los compartan en los refugios, que lo compartan con hermanos, para que puedan estar orando por ustedes o con ustedes o dándole gracias a Dios por los testimonios. Y bueno, que si en algún caso realmente lo ven importante poder compartirlo con toda la iglesia, puedan acercarse a mí, me puedan compartir y podemos evaluar la posibilidad de que pueda haber un espacio en particular para poder compartir. Bueno, siguiente pregunta. Si una persona se levanta en medio de la reunión y empieza a profetizar o a hablar en lenguas, ¿cómo deberíamos actuar? Bueno, es en medio, lo describe 1 Corintios 14, aunque entiendo que no se ha dado en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestro contexto, pero la descripción la tenemos ahí. No le voy a leer ahora todo el pasaje porque de vuelta eso ya está en la predicación, pero en resumen es, si alguien quiere hablar en lenguas, hay que preguntar, si estoy yo ahí predicando o quien esté dirigiendo la alabanza, o tener que interrumpir a la persona y preguntarle, hermano, ¿hay alguien, hermano o hermana? ¿Hay alguien? Espera un momento, está hablando en lenguas sin interpretación. ¿Hay alguien aquí que tenga la convicción de que tiene don de interpretación? Y si nadie dice nada, le agradecemos por su deseo, pero la palabra de Dios nos instruye en que debemos hacer las cosas con orden y que nada nos aprovecha escucharle si no le entendemos. Y ahí vamos a tener que cortar eso. Si alguien quiere ofrecer una profecía, bueno, de vuelta, eso debería ser algo en lo cual la persona se pueda acercar a alguien. No me paro en medio de la alabanza a interrumpir, a cortar todo, interrumpo la predicación, porque justamente cuando estamos predicando es la palabra de Dios. Entonces debería ser alguien que se pueda acercar a mí o a alguno de los líderes de la iglesia, de la comisión, y poder decir, mira, tengo esta carga, tengo esto que me parece que me gustaría compartirlo, que entiendo que puede venir una carga de parte de Dios. ¿Y qué es lo que dice 1 Corintios 14? Que eso debe ser juzgado. Entonces, una forma de juzgarlo y de mantener el orden no es que simplemente, bueno, también darle el micrófono ahí abierto, sino que se pueda acercar a mí como pastor, me puedo compartir cuál es esa palabra y que yo pueda tener la posibilidad, quizá con algún otro hermano, como dice 1 Corintios 14, de juzgar esa palabra, de poder evaluar, bueno, ¿es esto algo que viene de parte de Dios? ¿Es esto algo que está acorde a las Escrituras, que podemos orar al respecto? Y si eso se hace así, poder compartirlo con la congregación, por supuesto que sí. También entendemos esto, que quizá algún ambiente en el cual podría ser más, que se podría conducir más, o podría ser mejor para este tipo de intervenciones, podría ser alguna reunión como algún refugio, alguna reunión de oración, cuando a veces en algunos momentos hacemos una vez al mes alguna reunión especial de oración y todo, pero podría pasar un domingo, solamente que debe ser hecho con orden, comunicándole a mí como pastor o a algún otro líder esta carga, esto que se quiere compartir, que lo podemos escuchar primero, no públicamente, sino que lo podemos escuchar primero, que lo podemos evaluar y juzgar exactamente como dice las Escrituras. Y después, ¿por qué no? Si entendemos que sí, poder compartirlo con la iglesia en ese mismo momento o al terminar la reunión. Si es una persona que interrumpe la palabra de Dios, que interrumpe la alabanza, entendemos que eso justamente está demostrando que esa persona no está queriendo seguir el orden que Dios ha establecido. Siguiente pregunta nos dice, ¿qué ocurre si una iglesia no tiene el dones de lenguas ni de profecía? Bueno, no tener dones de lengua o de profecía. Primero, una aplicación muy práctica que vimos en varias de las predicaciones sobre los dones. Hay que orar, hay que desearlo, hay que anhelarlo. Esto puede ser es algo que Dios pueda dar, o también puede ser que por la falta de práctica, quizá Dios ya ha colocado ese don en alguno, tanto de lenguas como profecía, y quizá por la falta de práctica es un don que está, no sé si llamarlo oculto, pero quizá puede ser un don que esté como un poco adormecido, o que la persona sienta como cierta vergüenza en poder expresarlo. Yo creo que simplemente tenemos que perder un poquito el miedo a
a compartir estas cosas, de vueltas, sin hacerlo con desorden o no hacerlo en desorden, pero sí poder empezar a estar un poquito más abiertos a compartirlo, que se sepa, bueno, no tiene por qué ser por orgullo que haya hermanos que compartan con otros en los refugios o en conversaciones informales entre amigos. Naturalizar que sí, bueno, yo tengo el don de oración y en mi tiempo, en mi casa, en mi hogar, yo oro en lenguas. Y alguno puede compartir, bueno, cuando oro en lenguas yo entiendo lo que digo o yo no entiendo lo que digo, vimos que serán diferentes posibilidades y empezar como a naturalizar bueno, que se sepa que estas cosas son así, ¿no? O sea, alguno realmente en algún momento, buscando la palabra de Dios, estudiando, tiene una carga realmente profunda que la pueda compartir con humildad, con todas las características que vimos ahí, ¿no? Y si realmente, imagínense que no es que esté oculto y no es que las personas estén tímidas, sino que realmente no lo hay, bueno, tenemos que descansar en que el que distribuye los dones es el Espíritu, es el Señor, y que el Señor a nuestra iglesia le ha dado todo lo que necesitamos para poder crecer a la medida y la estatura del varón perfecto de Cristo, para poder madurar, para poder crecer y edificarnos los unos a los otros, y que quizá pueda ser por un tiempo, y que mientras oramos y anhelamos y deseamos de que el Señor nos dé alguno de esos dones, principalmente el de profecía, que es el que Pablo dice que es el don mayor, el don que más edifica la iglesia, que podamos anhelarlo, desearlo, pero también descansar en la providencia, en la soberanía de Dios, que Él conoce las necesidades de su iglesia. Así que bueno, después acá las otras dos preguntas están relacionadas porque hacen énfasis en el versículo quizás más controversial de 1 Corintios 14. Son dos preguntas muy parecidas con énfasis diferentes en el capítulo 14, versículo 35. Acá citando, ¿no? Dice, si tienen preguntas, que no hablen o que pregunten a su esposo porque no es apropiado. Acá dice, bueno, no habla de la mujer enseñando, sino queriendo aprender. ¿Cómo se interpreta esto? Y también, justamente acá dice en el versículo 35, que pregunten a sus esposos, ¿qué pasa con las mujeres solteros? Con las mujeres solteras. Y acá es donde, en este momento sí vamos a ir acá al texto, y vamos a volver a leer de vuelta. Recuerden, si no como ya pasaron algunas semanas, vuelvan a mirar la predicación entera para ver el contexto del pasaje y todo, porque voy a hacer a referencia a algunas de estas cosas que estudiamos ese domingo, aunque es cierto que este versículo por un tema de tiempo y porque no es el punto principal del pasaje, no lo vimos en tanto detalle. Miren, desde el 29, porque es importante recordar que el contexto es las profecías, dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Vieron que yo hice referencia a la importancia de juzgar la profecía antes de comunicarla a toda la iglesia o de darla como una profecía válida. Pero si a otro que está sentado le has revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guardan silencio en las iglesias porque no les ha permitido hablar, más bien que se sujeten como dice la ley, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Bueno, lo leí todo, pero primera cosa importante, hay que reconocer, este es un pasaje complicado, difícil, complejo, que hay muchas teorías o formas en las cuales varios han intentado interpretarlo, y prácticamente todas las interpretaciones pueden tener esto como dificultades, ¿no? Entonces quiero humildemente decir que estoy haciendo un esfuerzo por contestar esta pregunta de la manera más directa, pero al mismo tiempo entendiendo que hay diferentes interpretaciones. Entonces, hay una que es la que vimos también cuando vimos esta predicación de por qué no podemos decir simplemente, bueno, en un contexto, el momento, era un tema de ahí, las mujeres, entonces, porque Pablo no hace ninguna referencia ni cultural ni circunstancial en cuanto a que es algo solamente de esa iglesia. Así que sería un poco injusto como echarle la culpa solamente a la cultura o al momento o a la iglesia. Por otro lado, hay otros que lo toman como al extremo y decir, sí, esto es una razón para que la mujer no pueda decir nada. Eso también no lo podemos decir porque el mismo Pablo, no solamente en otras cartas, sino también en esta misma carta, en el capítulo 11, habla de que la mujer se cubre la cabeza cuando va a profetizar. Otro gran tema, pero Pablo está asumiendo de que las mujeres van a profetizar y orar en público. Eso implica hablar. Entonces, y esa es la misma carta, o sea, Pablo no tenía amnesia de lo que escribió un par de capítulos antes.
Entonces, eso también sería como raro o como extraño, ¿no? Y bueno, hay otras como varias interpretaciones ahí de las cuales, de vuelta, no quiero que este video sea eterno, les quiero dar un poquito mis conclusiones. Eh, para mí es súper importante. Por ejemplo, hay otra que sí puede ser relevante compartirla. Hay otras que dicen, bueno, esto tiene que ver el tema de las preguntas principalmente, porque, o el de hablar, porque la mujer en ese entonces recibía menos educación, entonces no se educaba, podía interrumpir con preguntas, no sé, tontas o que distrayeran o lo que sea. Eso tampoco parece ser históricamente muy certero. Hay poca evidencia, uno podría asumir por el rol de la mujer en ese entonces que recibía menos educación, pero hay muchos ejemplos incluso bíblicos por los cuales la mujer en realidad dentro de la iglesia era valorada, respetada, era escuchada. Y eso, vimos el caso en Hechos de mujeres profetisas, las hijas de Felipe, estas mujeres acá mismo en Corinto que profetizaban o que oraban en público. Entonces, por ahí tampoco parecería ser, y también hay evidencia de un montón de mujeres que recibían realmente educación. Por ejemplo, también el caso de Priscila, que termina también educando e instruyendo a Apolos. Entonces, bueno, solamente para dar algunos casos. La interpretación que de vuelta, ninguna pareciera como súper encajada al 100%, pero para mí lo más cercano a poder entender dónde estaba la cabeza de Pablo y de qué manera le estaba pensando, es que todo esto sigue estando dentro del contexto y dentro del entendimiento de la profecía y del juzgar la profecía. Dice, cuando alguien profetiza, debe justamente los demás juzgan. Entonces, ¿quiénes son? Entonces, ¿cuál es la tarea de juzgar? La tarea de juzgar tiene que ver justamente con el poder no solamente evaluar, hacerlo con conocimiento bíblico, y el juzgar es lo que va a tener la autoridad final, porque va a ser de aquellos que están en ese lugar de poder comparar con las escrituras, de poder tener ese discernimiento de espíritu, de discernir los espíritus. Y esta es una tarea que en la palabra de Dios queda una y otra vez, tanto el tema de esto de la enseñanza autoritativa y por lo tanto terminar validando este tipo de cosas, es un rol para los ancianos o para aquellos en roles muy similares como el de los ancianos. Y de vuelta, quizás esto tampoco les termina de cerrar del todo, pero ya lo hablamos en esa predicación, hicimos alguna mención. También es algo que más adelante podemos ver en profundidad, pero para que este video no sea eterno, no vamos a hablar de esos otros pasajes. La palabra de Dios sí dice que la mujer teniendo igual valor, dignidad, posición, como hija de Dios, todo eso, Dios sí ha hecho distinción de roles. Y en este caso, dentro de la iglesia Dios ha dejado que el liderazgo, principalmente el liderazgo de pastores, de ancianos, de estos líderes de quienes terminan enseñando autoritativamente a la iglesia, es un rol reservado a los hombres. Entonces realmente parecería tener que ver que este tema de hablar, a ver cómo decía la primera pregunta, bueno, si tienen preguntas, ahí va, que pregunten a sus esposos, qué pasa con las solteras. Bueno, primero, el tema de hablar en ese momento, perdón, acá me estoy yendo, el tema de hablar en ese momento tenía que ver con el juzgar la profecía. Entonces de ahí surge el tema de las preguntas. Daría la impresión, por este contexto, por esto que está relacionado con el juzgar la profecía, que no está hablando de hacer preguntas sobre que no entendieron una prédica. No está hablando, tiene que ver con preguntas para juzgar la profecía. Entonces no son cualquier tipo de preguntas, son las preguntas que hacían los ancianos o aquellos en autoridad con ese rol de poder juzgar la profecía, que le harían preguntas a los que acaban de profetizar para poder juzgar esa profecía. O sea, no eran preguntas para aprender esto, para ser discipuladas, para aprender otro tipo de cosas, sino que eran preguntas justamente para juzgar la profecía. Entonces por eso dice, bueno, esto sí es algo que debe quedar reservado para aquellos hombres que están en el liderazgo que justamente van a tomar ese rol de juzgar la profecía y poder evaluar si esto es una profecía que debe ser validada y comunicada a toda la iglesia. Entonces, cuando los que están juzgando en ese momento van a hacer preguntas. Van a hacer preguntas no sobre la Biblia, no porque quieran, no sé, ser discipulados, sino van a hacer preguntas sobre lo que la persona acaba de profetizar. Y van a hacer preguntas justamente para poder sacar conclusiones y para poder determinar si esa profecía es válida o no. Entonces, parecería ser que es en este contexto que dice, bueno, esto no es parte de este rol relacionado al liderazgo, relacionado a la enseñanza que daba la mujer, sino tiene que ver más con este rol dado a los hombres y aquellos los hombres que están también en el liderazgo con un conocimiento profundo de las escrituras y que tienen las herramientas para, más que preguntar, para interrogar esa profecía y poder llegar a evaluar este tipo de cosas. Y bueno, y en este caso
Esto también podría contestar esa segunda pregunta, bueno, ¿qué pasa con las solteras? Bueno, nuevamente no está hablando de preguntas de que no entendieron un versículo o este tipo de preguntas que hicimos acá anónimas, sino que está hablando esto, ¿no? de preguntas que están en relación con juzgar la profecía. Entonces, bueno, ahí, bueno, que le pregunten a sus esposos, que quizás son aquellos que están en ese rol de liderazgo para juzgar la profecía. Y bueno, y las solteras en realidad pueden claramente hablar, preguntar, ser discipuladas, conocer más de la palabra de Dios, pero en este caso no estarían como participando de este rol de juzgar la profecía para que sea validada. Entonces, de vuelta, sé que, sé que esto no parece, ninguna de estas explicaciones parece así como perfecta, pero sí creo que es como quizá la más coherente con el resto de las evidencias bíblicas de que las mujeres sí tenían participación pública en la iglesia, que sí oraban, que sí profetizaban, que sí había cierta restricción en el orden, en el lugar de liderazgo, por diferencia de roles entre el hombre y la mujer, y que vemos un montón de mujeres que han jugado un rol y un papel hermoso y preciosos también dentro de las iglesias, dentro de las comunidades. Así que bueno, espero que este video pueda haber ayudado un poquito para contestar algunas de estas preguntas. Y así que bueno, sigamos orando para que el Señor nos dé dones que edifiquen a su iglesia. Oramos por el don de profecía, que el Señor ponga cargas en los corazones de los hermanos para poder edificarnos los unos a los otros de maneras específicas, siempre sometidos a la palabra de Dios. Que el Señor nos guíe y bueno, que el Señor nos ayude a actuar ordenadamente en la iglesia, en esta y en todas las áreas. Y también que si tenemos testimonios o cosas para compartir con otros, que lo hagamos, pero que lo hagamos en el refugio, o que si entendemos que algo realmente amerita contarlo a toda la iglesia, que podamos dar ese paso de que no sea un impulso en el momento del domingo, sino que lo podamos planificar, que lo podamos orar, lo podamos pensar, qué es lo que quiero decir, por qué lo quiero decir, compartirlo conmigo, y eso, y ver cuál sea la forma en la que ese testimonio pueda glorificar más a Dios y no distraer de lo central, que es justamente la alabanza y la adoración a Dios. Amén. Así que bueno, muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga y bueno, y ahí nos seguimos hablando. Cualquier cosa me vuelven a escribir ahí con más preguntas o dudas que hayan quedado incluso de este video.